Y la bioquímica permite explicar las rutas metabólicas de los microorganismos, ayuda a entender la virulencia de los microorganismos, los mecanismos de resistencia a los antibióticos, etc. También está relacionada con esta asignatura, esta ciencia, la nutrición. La nutrición permite explicar o describe las necesidades alimentarias y relacionada íntimamente con el metabolismo y cómo se extrae energía de los alimentos para ser utilizada en las células. Y sigue la relación. Está relacionada con farmacología. Bioquímica permite comprender en muchos casos el mecanismo de acción de los fármacos. Y si entendemos el mecanismo de acción de los fármacos, pues esto contribuye enormemente en la investigación de mejorar nuevos fármacos o elaborar nuevos fármacos comprendiendo los procesos bioquímicos. La bioquímica está muy relacionada con la salud y la enfermedad también, por ese motivo, pues ayuda muchísimo en este campo. Y obviamente en la investigación médica, ayuda a comprender estados patológicos en términos moleculares, como también obviamente bioquímica ayuda a entender los estados de salud, es decir, cuáles son las reacciones normales y que deberían llevarse a cabo para garantizar un buen funcionamiento a nivel del organismo. Y pues con otras muchas biotecnología, etcétera, pero esto está más relacionado con nuestro campo. Esto nos indica que bioquímica se sustenta, por tanto, en el conocimiento molecular de procesos. Cada uno de estos que hemos escrito están relacionados con procesos moleculares. Y bioquímica ayuda a entender todas estas ciencias. Y para entender mejor estas ciencias, pues debemos aprender el lenguaje de las moléculas biológicas, que son cómo reaccionan, sentando así las bases para comprender todas estas otras ciencias que están por encima de la malla curricular y aplicar aquellas que están por debajo de la malla curricular. Entonces, el objetivo de aprendizaje de este tema pues, es explicar el ámbito de estudio de la bioquímica a partir de conceptos de química orgánica que van a estar contextualizados con la biología y de los conceptos de biología contextualizados con la química. En todo caso, vamos a explicar el ámbito del estudio de la bioquímica reconociendo esto. Existe un diseño molecular de la vida. La vida está hecha por funcionamiento, por células y dentro de las células están biomoléculas que interaccionan y garantizan la vida. ¿Cómo definimos esta ciencia? Pues no he colocado una todavía así, ahorita vemos, basándonos en los libros de la bibliografía. Boyd, ¿cómo define el bioquímica? Bioquímica es el estudio de la vida en el nivel molecular. Boyd. ¿Cómo define Luber-Strayer? Bioquímica es el estudio de la base molecular de la vida, puesto que permite comprender las bases químicas de varios procesos centrales de la biología. Fíjense que he usado comillas, pues he copiado textual. El objetivo que dice Bohinsky, otro libro clásico que no está en la bibliografía porque es un poco antiguo, pero es un clásico también. El objetivo de la bioquímica es explicar en términos químicos las estructuras y las funciones de los seres vivos. ¿Qué encontramos aquí en común? Vida, moléculas, base molecular, química, seres vivos. Entonces, me he atrevido a hacer un resumen. No está eso en lo que les he pasado, chicos, esto está actualizado y van a copiar. ¿Cómo podríamos resumir qué es la bioquímica? ¿Qué estudia la bioquímica? Esto copien, por favor. Permítanme leer. Bioquímica es una ciencia que permite explicar los procesos que garantizan la vida en los seres vivos, valga la redundancia, pero explica estos procesos a nivel molecular, como relacionando la estructura y la función de las moléculas, llamadas biomoléculas, que están implicadas en dicho proceso, en todos los procesos que garantizan la vida. ¿Pueden copiar eso, por favor? Es como un resumen de lo que todos los autores dicen. Implicadas en dichos procesos sería, voy a arreglar eso, en dichos procesos. Ya. ¿Ya han copiado, chicos? A un ladito.
Asumo que también están grabando, ¿verdad? Bueno, ¿puedo pasar? Bueno, he aumentado esto más, chicos, para explicar mejor. Ustedes pueden sacarle una foto, ¿verdad? Porque ahora con los celulares todos parecen más paparazzis, ¿verdad? Todos sacando fotos. Bueno, bioquímica. Bioquímica hemos dicho que es una ciencia que se ocupa de estudiar todos los procesos moleculares o químicos que ocurren en los seres vivos. Pero ¿cómo es el enfoque de esta ciencia? Bioquímica es una ciencia. Toda ciencia, chicos, sea cual sea esta ciencia, toda ciencia siempre tiene un objeto de estudio. Si hablamos desde el punto de vista filosófico, toda ciencia tiene un objeto de estudio, estudia algo, y se basa o establece sus principios. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio de bioquímica? Pues las biomoléculas, y es lo que nos va a entretener o vamos a dedicarnos todo este año, al estudio de las biomoléculas. Toda ciencia tiene principios, pues los principios de la bioquímica están englobados de una manera muy general en dos grandes principios. La relación entre la estructura y la función. Como si entendemos la estructura de las biomoléculas, podemos comprender su función. En consecuencia, no podemos estudiar la función si no conocemos la estructura y las transformaciones que ocurren en las biomoléculas. Pues el otro principio precisamente es eso, las transformaciones e interacciones entre las biomoléculas que dan lugar a todo el metabolismo. En nuestra asignatura vamos a hacer énfasis en esto, nos referimos a esto. Estas transformaciones e interacciones corresponden a bioquímica 2 y bioquímica clínica o las otras aplicaciones que tendría bioquímica. Pero esta es el cimiento, diríamos, para poder entender. Entonces queda claro, bioquímica como una ciencia, toda ciencia, la filosofía, la matemática, la física, tienen objetos de estudio. El objeto de estudio de la bioquímica son las biomoléculas y se basa o establece ciertos principios. Esos principios, repito, son la relación entre la estructura y la función. No podemos comprender la función si no conocemos o entendemos a fondo la estructura química. Y luego podemos estudiar las transformaciones e interacciones entre las miles de biomoléculas que existen a nivel celular que dan lugar a lo fantástico que ante nuestros ojos cuando vemos un ser vivo, sea una planta, un animalito, nosotros. Grande la creación de Dios realmente. Para entender mejor entonces, como estamos en el capítulo de introducción, perdón, ¿le sacaron foto a esto? Asumo que sí. Y si no, pues háganlo. Bueno. Estructura y propiedades químicas de la materia viva. Vámonos a lo más básico, ¿verdad? Hemos dicho que vamos a ver la bioquímica contextualizando con la química orgánica y la biología. Como quien dice, veamos lo más simple primero, las bases. ¿Cuáles son, nos preguntamos, los elementos químicos que están presentes en los seres vivos, que son el objeto también de estudio, no objeto, pero los seres vivos todos tienen biomoléculas. Pues, ¿cuáles son esos elementos químicos que están presentes en los seres vivos? Si nos vamos a la tabla periódica, ¿verdad? Ustedes han estudiado la tabla periódica en química general, vemos que la tabla periódica tiene periodos, periodo 1, periodo 2, periodo 3, y tiene los grupos con las características correspondientes que ustedes saben. Nuestra pregunta es, ¿cuáles son los elementos químicos que están presentes indefectiblemente y sine qua non en todos los seres vivos? Pues encabezando está los del segundo periodo, el carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. También están presentes del tercer periodo el fósforo, el azufre. Estos, recuerdan, química orgánica es el estudio de los compuestos del carbono, pero el carbono se une con nitrógeno, con oxígeno, con flúor, con cloro, con azufre, etc. Y también están presentes estos otros elementos, estos en abundancia y estos en menor abundancia, pero que sí cumplen funciones importantísimas en los seres vivos. El hidrógeno, sodio, magnesio, calcio, potasio, son los minerales que vamos a ver más adelante, el hierro,
en la hemoglobina, el cobre, el zinc, que son cofactores de ciertas enzimas. O sea, estos son los elementos que abundan en los seres vivos. Si tienen alguna pregunta a medida que voy avanzando, pueden o levantar la mano o usar el micrófono o el chat. Seguimos en estructura y propiedades químicas de la materia viva. Ahora sí viene un poco lo que tenían que estudiar. La unidad fundamental de la materia, ¿cuál es, chicos? ¿Cuál es la unidad? ¿El átomo? El átomo, muy bien. El átomo está constituido por subpartículas, los electrones, que tienen carga negativa, los protones con carga positiva, neutrones con carga cero, eso ya lo saben muy bien. Sobre esto de la participación, chicos, por ahora voy a ir avanzando así. A medida que vamos avanzando en teoría y en práctica, yo voy a registrar nombres que en algún caso puede ayudarles, en caso de que yo vea muy buena participación. Seguimos. En condiciones normales, los átomos no presentan carga, ¿verdad? En condiciones normales los átomos no tienen carga. ¿Por qué, chicos? Perdón. ¿Quién ha levantado la mano? ¿Quién quiere hablar, chicos? En condiciones normales, los átomos, levantando Madaí, dime Madaí. Hola, Madaí, dime. ¿Tienen el mismo número de protones y el mismo número de neutrones? El número mismo de electrones y protones, ¿no? Pues los neutrones no tienen carga. O sea, un átomo en su estado normal, basal, tiene el mismo número de electrones y el mismo número de protones, ¿no? Como dice Madai, se dio confundir. Entonces, gracias, Madai. Vamos a volver acá. Bueno, debido a que el número de protones y electrones es el mismo en condiciones normales. Pero los átomos, al reaccionar, pueden perder electrones y su carga, si pierde electrones, su carga es positiva y se forman, ¿qué cosa? Cationes. Los cationes. Y si ganan electrones al participar en las reacciones, pues adquieren carga negativa y se denomina, ya le puse aniones. Entonces, los átomos pueden estar como cationes o como aniones. En química orgánica han visto mucho los carbaniones, los carbocationes, pero no solo el carbono, muchos otros elementos que acabamos de ver que abundan en los seres vivos pueden estar como aniones o como cationes. Los electrones se localizan en zonas que rodean el núcleo. ¿Recuerdan la estructura del átomo? Esas zonas donde se encuentran los electrones girando alrededor del núcleo son zonas donde existe chicos, su micrófono, una máxima probabilidad de encontrar estos electrones. ¿Cómo se llaman esas zonas donde existe una máxima probabilidad de encontrar electrones? ¿Orbitales? Eso, se llaman orbitales atómicos, ¿no? Porque existen también los moleculares, pero los orbitales atómicos son aquellas zonas en las cuales encontramos o tenemos una máxima probabilidad, recuerden que es probabilidad en la química cuántica, zonas de alta probabilidad de encontrar a los electrones. Entonces vamos a hablar un poco de no vamos a hablar, pero sí vamos a mencionar los orbitales atómicos para que formen orbitales moleculares. Los electrones, saben ustedes que se distribuyen en estos orbitales siguiendo varios principios de Aufbau, ¿verdad? De la ley en las que ningún orbital puede tener más de 2 electrones, hasta más de 2, hasta que todos tengan. Nadie puede tener más de 2 hasta que todos tengan también 2, ¿no? Ningún orbital puede tener más de 2 electrones, un orbital molecular. Seguimos con estructura y propiedades químicas de la materia. Así surge la configuración electrónica de los átomos. Hemos dicho que nuestro objeto de estudio son las biomoléculas, todavía no hemos definido qué son. Pues las biomoléculas son formas más complejas, pero son moléculas al fin y al cabo. Y estas moléculas están formadas por átomos, y estos átomos tienen configuraciones electrónicas. La configuración electrónica, recuerda, es la que determina la reactividad del elemento y se refiere a la distribución de los electrones de este elemento en sus diferentes niveles u orbitales atómicos. Por ejemplo, en la configuración electrónica del carbono,
6 es el número atómico, ¿verdad? El número atómico son los números, es el número de electrones que existen en los diferentes niveles y orbitales. Entonces, el carbono, por ejemplo, su configuración electrónica es un S2, 2S2, 2P2. Sumatoria 6. Su número atómico es 6. Estos electrones están distribuidos en dos niveles de energía, el nivel 1 y el nivel 2. En cada nivel existen subniveles o orbitales atómicos. El nivel 1 solo tiene un orbital atómico. El nivel 2 tiene dos orbitales, el orbital S y el orbital P. ¿Cómo se distribuyen los electrones? Pues en el nivel 1 tendrá dos electrones, por eso ningún orbital puede tener más de dos electrones. Tiene de spin opuestos, recuerdan. Entonces, dos electrones. El siguiente nivel, que sería 2s, o sea, este es este. El nivel 2s, pues tiene también dos electrones. El orbital S, diré, perdón, del segundo nivel. Los orbitales, porque hay tres orbitales, PX, PY, PZ, ¿recuerdan? Entonces, en este caso, los electrones se van a distribuir en los diferentes orbitales. Y aquí surge esto, que ningún orbital puede tener dos hasta que todos tengan al menos uno. Fíjense cuánta democracia, ¿no? Que está dado por las leyes de la química. Entonces, en SP2 aquí estará uno, y como son dos electrones, quedará uno y quedará otro. No puede agarrar dos aquí y estos quedan arruinados ahí vacíos, no, pues. Pero como son dos, este quedará vacío. Veamos, perdón, alguien está queriendo. ¿Alguien levantó la mano, chicos, porque escuché un clink? ¿O quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno, continuamos. Bueno, entonces, esta es la configuración del carbono, del átomo de carbono. En su último nivel tiene, ¿cuántos? 4 electrones. Pero esta no es la configuración real, ¿no? Estamos hablando nada más de la distribución de los electrones en los diferentes niveles de energía y en los diferentes orbitales. Los elementos, sin embargo, no existen átomos sueltos en la naturaleza. Yo ver eso en química orgánica. No hay átomos sueltos. Yo no puedo decir en mi tubo de ensayo, aquí tengo átomos de azufre o átomos de cualquier elemento. No hay, porque los átomos estarían en un nivel energético demasiado alto. Y en la naturaleza todo tiende a la estabilidad. Por ese motivo los elementos se combinan. No existen solos. Los elementos se combinan y forman moléculas. La unión de los átomos se establece mediante ¿qué? Enlaces químicos. ¿Cuántos tipos de enlace químico hay, chicos? ¿Cuántos tipos de enlaces químicos hay? A ver, yo voy a decir Midori. Yuhu, chicos. ¿Cuántos tipos de enlaces químicos hay? Ahí voy a venir porque Alejandra Ratner. O alguien quiere decir, Josué, dime Josué. Hay tres, sería el iónico, covalente y el metálico. Iónico, covalente y metálico. En esto hay cierta discrepancia, chicos. Solamente hay dos grandes grupos, el enlace iónico y el enlace covalente. El metálico está dentro del iónico. O sea, hay dos grandes grupos, el iónico y el covalente. Y el que más abunda, el que más vamos a ver, aunque también vamos a ver algo del iónico, pero más vamos a ver el enlace covalente. ¿Queda claro eso, chicos? Pues hay dos tipos de enlaces, el enlace iónico y el enlace covalente. El que más abunda, pues, es el enlace covalente, donde más abunda, pues, en las biomoléculas. El enlace covalente es el que se da principalmente en las moléculas biológicas. La formación ¿cómo se forman qué es un enlace covalente? Si recuerdan ustedes, en el enlace covalente es la unión de dos átomos, pueden ser iguales o diferentes. Cada átomo va a dar un electrón, formando así un orbital molecular con dos electrones. Repito, en el enlace covalente se comparten electrones. Cada elemento da un electrón para formar el orbital molecular con dos electrones. Ese es el enlace covalente, compartición. ¿Y cómo se forman estos enlaces?
La formación de los enlaces químicos se basa en la regla del octeto postulada por Lewis o Lewis, como quieran decir. ¿Qué dice la regla del octeto? Ustedes saben, esto es parte también de química general. Los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia. Fíjense, los átomos son más estables cuando consiguen 8 electrones en la capa de valencia. Estoy hablando sobre todo del segundo periodo. ¿Y cómo lo van a conseguir? Pues formando enlaces covalentes, compartiendo sus electrones. Llegarán al octeto y es la forma más estable en los cuales los átomos pueden existir, como formando moléculas. Hay excepciones al octeto, si ustedes recuerdan. Todo esto es un repaso, ¿verdad, chicos? Hay excepciones al octeto, pues las excepciones al octeto son el hidrógeno. ¿Cuántos orbitales tiene el hidrógeno, chicos? 1. 1, ¿verdad? Que sería solo el nivel 1, por eso tiene solo 2 electrones. El 1, su configuración es 1s2, entonces una excepción al octeto es el hidrógeno. También son excepciones al octeto los átomos no metálicos, sobre todo a partir del tercer periodo, que forman lo que ustedes ya conocen, los octetos expandidos, es decir, que pueden contener más de 8 electrones en su capa de valencia. No vamos a podernos hablar de los elementos de transición, nada, estamos en bioquímica, pero hay ciertos compuestos o elementos que son vitales en bioquímica, por ejemplo, el fósforo. Y un ejemplo importante de octeto expandido, muy aplicable a bioquímica enormemente, es el fósforo. El caso del ácido fosfórico y los fosfatos unidos a moléculas orgánicas. Si recordamos, fíjense, esta sería la estructura de Lewis, bueno, por líneas de enlace, ¿no? Que si yo lo pongo puntitos y X se vuelve línea de Lewis, ¿no? Que es la representación taquigráfica, digamos, de la estructura electrónica de una molécula. Entonces aquí vemos el fósforo con 2, 4, fíjense mi cursor, 2, 4, 6, 8, 10. Son enlaces covalentes, en este caso este es un doble enlace con el oxígeno y así. Si vemos esta estructura que está desarrollada por líneas de enlace, y sí tienen para bioquímica, tienen que saber escribir muy bien las líneas de enlace, porque muchas biomoléculas están unidas sobre todo al fósforo, o a los aminoácidos que vamos a ver después. Entonces, esta es la estructura del ácido ortofosfórico. Su fórmula condensada sería esta, ¿verdad? Con la valencia de 5, 5, 3, 8, entre 2, 4. Entonces, esta sería desarrollada. Esta molécula va a estar unida a otras moléculas orgánicas que pueden ser aminoácidos, pueden ser carbohidratos, o sea, monosacáridos, vitaminas, cofactores, etc. Y le vamos a poner R por el momento a eso. Pues esto estará unidos, fíjense, es como si se hubiera sustituido este hidrógeno por un R. Repito que este R puede ser un monosacárido, un polisacárido, un disacárido, un ácido nucleico, parte de un ácido nucleico, puede ser una proteína, o sea, un aminoácido. Y mantiene la misma estructura del octeto extendido. Y eso le da sus particularidades. Vamos a ver que en muchos casos, fíjense que cuando está unida a moléculas orgánicas, aquí no hay el hidrógeno. Eso vamos a hablar después. Tienen cargas, ya. Eso por el pH a nivel fisiológico. Y su fórmula condensada sería esta. Entonces, estos son casos, no voy a poner sulfatos porque no se encuentra sulfatos en biomoléculas, a no ser si puede ser en algunos heteropolisacáridos, un poco más raros. Entonces, hemos visto, ¿verdad?, en la configuración electrónica del carbono que tiene 4 electrones en el último nivel, en el nivel 2. Pero si ustedes recuerdan, pues habíamos visto, permítanme, aquí, en la representación neta nada más de la configuración electrónica, aquí habían 2 electrones no compartidos. Y hemos dicho que un enlace covalente se forma porque cuando cada elemento que se va a combinar aporta un electrón. Según esto, el carbono tendría una valencia de 2 y ustedes saben que eso no es así. El carbono es tetravalente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso vamos a ver, permítanme. Aquí. Entonces, los elementos forman
orbitales híbridos. Y así surge la tetravalencia del carbono. Para los elementos del segundo periodo de la tabla periódica, donde están los elementos que más abundan, pues los orbitales S y P van a formar orbitales híbridos. ¿Por qué se forman orbitales híbridos? Esto es para que el elemento forme el mayor número de enlaces. Que hemos dicho, no existen átomos sueltos. Los elementos es como si desesperadamente tendieran a formar enlaces con otros elementos para estar en un estado energético más estable. Entonces, por ese motivo, los elementos forman orbitales híbridos. Híbrido significa mezclas, es decir, mezclan sus orbitales. Generalmente los del segundo periodo, que son los que más abundan y nos interesa, mezclan los orbitales S y P porque están obviamente más próximos, ¿no? Veamos la hibridación sp3 del carbono, que ustedes conocen muy bien, eso han visto en química orgánica 1. Si vemos la configuración electrónica del carbono, con su número atómico 6, un S2, 2S2, 2P2. La distribución inicial pues sería esta que hemos visto en la anterior diapositiva, 2, un S2 que es esto, 2S2 que es esto, y 2P2. Pero, repito, a objeto de formar el mayor número de enlaces para llegar a una mayor estabilidad, el átomo de carbono y los otros, nitrógeno y oxígeno, se hibridizan sus orbitales. ¿Qué quiere decir esa hibridación? Si ustedes recuerdan, la hibridación es el salto de un electrón del subnivel S al subnivel P. Al saltar este electrón del subnivel S al subnivel P, se forman 4 orbitales. En este caso, al ocurrir este salto, ahora los 4 se transforman en orbitales del mismo contenido energético. Porque este es un poquito más de mayor contenido energético, es el P, ¿no? Cuanto más lejos del núcleo, mayor contenido energético. Y este es menor. Al soltar un electrón aquí y formarse 4 orbitales, ahora todos se vuelven del mismo nivel. Son los orbitales degenerados, ¿verdad? Y entonces se ha formado una hibridación sp3, que en realidad es un S con 3 P's, que viene sp3. Y ahora, ¿qué? Tenemos que cada elemento del carbono tiene 4 electrones susceptibles de formar enlaces con 4 elementos. Ustedes recuerdan, el metano es carbono, hidrógeno 4. Y así en todas las moléculas el carbono siempre tiene 4 electrones de valencia, susceptibles de formar 4 enlaces. ¿Está claro eso, verdad? Se pone un recuerdito. Entonces, esto vamos a ver siempre en esta hibridación, esta forma de hibridación en las biomoléculas. También existe la hibridación sp2, sobre todo en los ácidos grasos. La hibridación, el sp2, repito, en los ácidos grasos. La hibridación sp no existe en los seres vivos. En moléculas, digamos, en las biomoléculas no hay la hibridación sp. Bueno, los alquinos, pues no hay. Alquenos, la hibridación sp2 que forma dobles enlaces, sí hay. Sobre todo en los ácidos grasos insaturados, vamos a ver eso. Les he puesto algunos ejemplos importantes en bioquímica y quiero como que hagan como tarea, complete la formación de las moléculas correspondientes. Quiero que me hagan esto según Lewis, que son con puntos, ¿verdad? Lewis son la representación taquigráfica, ¿verdad? Que se hace con puntitos y X. Pues quiero que me hagan según Lewis y quiero que me hagan también por líneas de enlace de valencia. Eso saben, ¿verdad? ¿A qué me estoy refiriendo? Hagan esto, un oxígeno con 2 hidrógenos, un nitrógeno con 3 hidrógenos, carbono esto, nada del otro mundo, muy simple, pero quiero que practiquen. Fósforo, 3 hidrógenos, 4 oxígenos, y quiero que practiquen para la siguiente clase. Hagan esto a manera de practicar los puntitos, la distribución respetando el octeto, aquí un octeto expandido, etc. Pasamos a este otro concepto, la electronegatividad. A ver, hemos dicho que los átomos entonces no están solitos, se combinan, formando moléculas, como en las biomoléculas, sobre todo mediante enlaces covalentes, es decir, compartiendo un par de electrones. Cada átomo aporta un electrón y forma un enlace covalente con 2 electrones, que en realidad es un orbital molecular.
Pero esa compartición es siempre equitativa. Si dos átomos de diferente electronegatividad se combinan, va a ser equitativa. Digamos, la distribución electrónica va a ser equitativa, pues ahí surge el concepto de electronegatividad que les he dado también para que estudien. ¿Qué es la electronegatividad, chicos? ¿Cómo se define la electronegatividad? ¿Quién puede decirme? Chicas, chicos. La electronegatividad es un concepto fundamental en bioquímica. Va a dar lugar a los dipolos, va a dar lugar a la anfipaticidad, nos va a ayudar a entender cómo se forman las membranas, nos va a ayudar a entender las propiedades de las biomoléculas. La electronegatividad es muy importante. ¿Alguien puede decirme, chicos? Chicos. Bueno. Sí, dime, perdón. Dime quién quiere decir. ¿Quién está hablando? Una medida de un átomo, tal vez, doctora. Erlinda, ¿no? Sí, es una medida de un átomo. ¿Qué quieres decir con eso? No te entiendo. Una medida de un átomo. Una propiedad, quieres decir. Sí. Ya, es una... Sí. ¿Alguien puede ampliar eso? Doctora, ¿atraen a los átomos a sí mismo? ¿Podría ser? Ya. ¿Alguien más, María René? ¿Es como aquella capacidad que tienen los átomos de atraer electrones? Ya, sí, está muy bien. Han ido completando. María René está muy bien. Ya, María René es la misma, ¿no? Sí, es la misma. Está bien lo que dicen completando esto, ¿no? A ver, vamos a colocar aquí entonces. La electronegatividad, yo aquí cito a propósito, lo he bajado para que no aparezca. Bueno, pues se define como esto. No, vamos a hacer lo siguiente, perdón. Voy a copiar. Bueno, a ver, ya, está medio feo eso. Perdón, por querer borrar, perdón, no. Ya. Entonces, ¿qué es la electronegatividad? Es la tendencia que tienen los átomos de atraer hacia sí el par de electrones compartido en un enlace covalente. Es decir, que ustedes saben muy bien, si nos vamos a esta otra diapositiva, he copiado aquí esto. Si vemos la tabla periódica que ustedes la tienen, y vemos la tabla periódica que ustedes la conocen muy bien, la electronegatividad, si ustedes recuerdan, va aumentando a medida que avanzamos hacia la derecha, fíjense en mi cursor, hacia la derecha de la tabla periódica. En consecuencia, el flúor, fíjense en mi cursor, es más electronegativo que el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno y el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Y todos estos son más electronegativos que el hidrógeno, por ejemplo, y cualquiera de estos metales. Entonces, a medida que se avanza hacia la derecha de la tabla periódica, recuerdan, la electronegatividad va aumentando. Entonces, si se combina, por ejemplo, carbono y oxígeno, la electronegatividad va a primar, que es mayor del oxígeno, y el oxígeno va a atraer hacia sí el par de electrones. No es que le quita, sino que simplemente la nube electrónica va hacia el oxígeno. Si se une carbono con flúor, pues la nube electrónica del par de electrones irá más hacia el flúor. Y cualquiera de estos, si se une al hidrógeno, pues la nube electrónica irá más hacia el carbono. A eso me refiero. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Eso tiene como consecuencia de que se forman dipolos, ustedes los conocen. Eso da origen a los dipolos, y los dipolos tienen una trascendencia enorme en bioquímica cuando se forman dipolos. Entonces aparece el concepto de polaridad y enlaces polares. Por ejemplo, si se une A más B, y recuerdan, se utiliza esta letra griega, el rho, que sería, o delta, bueno, rho, parcialmente negativo, es decir, que me dice que A es parcialmente negativo y B es parcialmente positivo. Lo que me está indicando que A, chicos, A es más electronegativo que B, ¿verdad? A es más electronegativo que B. En consecuencia, la densidad electrónica estará dirigida más hacia A y B tendrá una
es una zona parcialmente positiva. Esto va a ayudar mucho a que se formen atracciones intermoleculares. ¿Gracias a qué? A la electronegatividad. ¿Está claro? Bueno, en todo caso, ¿qué quiere decir esto? Que la molécula A, si esto es así, parcialmente negativo o parcialmente positivo, significa que la molécula A es más electronegativa que la molécula B. Y así pues con muchos otros enlaces que vamos a ir viendo a medida que veamos la estructura de las biomoléculas. El agua, la molécula del agua presenta enlaces covalentes polares, como ustedes bien saben. Esto es fundamental para explicar por qué el agua es el solvente universal y es que es capaz de solubilizar a diferentes moléculas. Porque, nuevamente, como les había dicho, el oxígeno, al ser parcialmente negativo más electronegativo, va a atraer la nube electrónica hacia el oxígeno. En consecuencia, este hidrógeno está parcialmente positivo y esta es la causa de las propiedades particulares del agua. ¿Cuáles son los elementos? Esta es la tabla periódica que les puse para explicarles. Entonces, hemos dicho que los átomos se unen mediante enlaces covalentes. Si es que existen diferencias de electronegatividad, surgirán los dipolos. Ahora, el hecho de que se forman dipolos da lugar a que puedan existir atracciones intermoleculares, pero no siempre, porque una molécula puede no polar y también tener atracciones moleculares. ¿Qué quiero decir? Hemos dicho primero, los átomos no están solitos. Los átomos tienen que combinarse con otros átomos, formando moléculas. Ahora, esas moléculas, ¿cómo se atraen entre sí? ¿Cómo es la atracción entre las moléculas? Por ejemplo, ¿cómo entendemos que el agua está de estado líquido, el agua de estado de vapor, el agua hielo, y así los otros elementos? ¿Cómo explicamos el estado líquido o el estado sólido? Pues mediante las atracciones intermoleculares. Las moléculas biológicas pueden formar largas cadenas de unión de carbono e hidrógeno, pueden ser lineales, ramificadas, pero para entender estas atracciones intermoleculares tenemos que recordar que las moléculas presentan grupos funcionales. Los grupos funcionales dan la esencia funcional a las moléculas y también en consecuencia a las biomoléculas. Entonces, por ejemplo, nos fijamos aquí, ¿qué grupos funcionales reconocemos? ¿El oxidrilo es un grupo funcional? Sí. Si recuerdan, grupos funcionales da lugar a las familias, los alcanos, alquenos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos carboxílicos, derivados de los ácidos carboxílicos como ésteres, nitrilos, anhídridos. En consecuencia, aquí en esta molécula, por ejemplo es un monosacárido, reconocemos este es un grupo funcional, este es un grupo funcional y este es otro grupo funcional. Los oxidrilos. Esta es una molécula relativamente simple, un monosacárido. Una molécula más compleja, como por ejemplo el flavin, adenina, dinucleótido. Fíjense cuántos grupos funcionales reconocemos acá. Aparte de estos, el grupo fosfato que está uniendo, los grupos amino, los grupos oxidrilo y así los grupos amida. Entonces, esta y esta molécula y todas las que vamos a ver se atraen entre sí mediante atracciones intermoleculares. ¿Gracias a qué? A grupos funcionales. Las atracciones intermoleculares son, recuerdan, atracciones no covalentes. Son, en consecuencia, relativamente débiles. No es lo mismo una atracción intermolecular que un enlace covalente, ¿no? Son relativamente débiles y pueden ser, recuerdan, atracciones intermoleculares de naturaleza electrostática. ¿Quiénes están ahí? El famoso puente de hidrógeno, que vamos a hablar muchísimo. Entonces, los puentes de hidrógeno son atracciones intermoleculares de tipo o de naturaleza electrostática. Son interacciones relativamente fuertes. En realidad son las atracciones intermoleculares más fuertes. Se presentan entre moléculas polares y es la atracción responsable de las uniones no covalentes entre moléculas, por ejemplo, polares y el agua. Si vemos, por ejemplo, este que les he dicho que es un monosacárido, aquí está una atracción por puente de hidrógeno con el agua. Entonces, aquí también lo que me indica que esta molécula va a ser, por ejemplo, soluble en agua. Donde vemos el puente de hidrógeno. Si recordamos que es un puente de hidrógeno, aquí a un ladito escriban, chicos, recuerden. Los puentes de hidrógeno se refieren a la atracción de un átomo electronegativo pequeño
en este caso oxígeno, atracción de un átomo electronegativo pequeño hacia un átomo de hidrógeno que está cargado parcialmente positivo. Atracción hacia un átomo de hidrógeno que está cargado parcialmente positivo. Y fíjense, para estar parcialmente positivo aquí tiene que haber otro elemento electronegativo. Por eso se llama puente de hidrógeno. Fíjense, en realidad el puente es entre estos dos oxígenos. Y está haciendo un puente. Simplemente es una atracción intermolecular y que tiene suma importancia. Creo que ya estamos en hora, chicos. Vamos a quedar acá. Continuamos mañana. ¿Tienen alguna pregunta?